Yo fui diagnosticado con ansiedad, con trastorno de ansiedad generalizada en 2016. O sea que ya va a ser 5 años. 6 años. Sí. El otro año va a ser 6 años. A principios. Y pues yo siempre fui muy vocal con eso, ¿verdad? O sea, sí lo hablo porque además es un tema del que no se habla mucho. A la gente le da vergüenza. Cualquier cosa de salud mental tiende a ser vergonzosa. Sí. Entonces yo me acuerdo que yo hablaba de eso en mis redes porque antes tenía bastante más tráfico en mis redes. Y qué bueno que haya bajado porque también te genera un montón de conflictos eso. Pero bueno, la cosa es que me escribió un montón de gente conocida y desconocida diciendo o que padecían cosas similares y no sabían qué era, o que también estaban diagnosticados pero que les daba pena hablarlo. Pero montones, o sea, no te estoy diciendo que fueron 3 personas, ¿verdad? Y a lo largo de esta pandemia, sí... ¿Qué te diré? Una vez al mes, tal vez alguien me dice, vos le podrías conseguir a alguien o platicar a alguien sobre esto porque le pasó y no lo entiende. Total que me pareció que era un tema, además, como te digo, que no todo el mundo habla y la verdad es que es bien interesante. O sea, sería mucho más de a huevo si uno no lo padeciera, pero es bien interesante. Fíjate vos que el cuerpo humano está... es una máquina maravillosa. Y dentro de sus muchas formas de funcionamiento, tiene unas formas de funcionamiento bastante específicas ante el peligro. Y así ha funcionado el cuerpo humano desde que somos Homo sapiens, ¿verdad? O sea, la evolución del cuerpo humano desde hace unos millones de años no ha sido tan drástica. O sea, no nos han cambiado los dedos, no tenemos diferentes funciones, ¿verdad? O sea, eventualmente, aparentemente vamos a dejar de tener apéndice porque ya no funciona, pero de momento todavía nuestra máquina es la misma que hace unos millones de años. Y entonces... Si en algún momento se te aparecía un tigre de dientes de sable mientras vos andabas cazando o recolectando, o si hoy te ponen una pistola en la cabeza para robarte el celular, la reacción del cuerpo es la misma. Claro. Entonces, el instinto del cuerpo ante el peligro es tener 3 tipos de reacciones. Una de ellas, obviamente, ya no es tan utilizada, pero digamos, una es prepararte para enfrentar el peligro. O sea, ya sea para pelear, para luchar, para lo que sea. Sí, para reaccionar, digamos. Exacto. Otra es prepararte para huir. Y la otra es tirarte y hacerte el muerto. Eso es lo que yo creo que ya no aplica tanto. No. Pero es más, te digo, si vos miras caricaturas de chiquito, cuando se aparecía un oso, los personajes hacían los muertos. En realidad eso es lo que todavía te recomiendan en la vida real que tenés que hacer si se te aparece un oso en un bosque. Pues los osos se ven muy lindos de lejos, pero un zarpazo te parte en 2. Como la escena esa de DiCaprio. Cabal en The Revenant. Entonces, pues hacerte el muerto termina haciendo que el oso más o menos se aviente, porque los osos no comen cosas muertas. Pero bueno, la cosa es que entonces esas son las 3 reacciones particulares del cuerpo. Y entonces, cuando vos te asustás, no sé si te ha pasado que te han puesto una pistola en la cabeza para robarte el celular. En la cabeza no, pero sí he tenido altercados con pistolas. Por celulares. Si te asustas, ¿qué te pasa? O sea, tu corazón empieza a latir muy fuerte. Sentís así que como el rush aquí. Se te tensan los músculos. Sí, cabrón. Depende del tipo de susto. Hay gente a la que le da chorrillo inmediatamente. A la madre. Pero entonces, digamos, todo eso uno piensa que son cosas que están funcionando mal, cuando en realidad es para lo que el cuerpo está diseñado. Claro. ¿Por qué? Porque cuando estás ante el peligro y digamos que lo que vas a hacer es cualquiera de las 2 cosas, o agarrarte a vergazos o salir corriendo, tu corazón empieza a latir más fuerte para que tu circulación aumente y tus músculos se tensen para lo que sea. O sea, empieza a latir más fuerte y a veces la vista incluso se te nubla ante un peligro, porque la idea es que te enfoques en lo que tenés que enfocar. Y si tenés que agarrarte a vergazos con un lagarto, qué puta sé yo, lo hagas, o que salgas corriendo lo más duro posible. Incluso ponete, eso es muy primitivo, pero incluso cagar. Ese momento de cagar, el cuerpo libera peso para que corras y peses menos. O sea, son todas esas cuestiones. ¿Y de dónde vienen? Pues es la respuesta de cómo funciona el cuerpo. El cerebro percibe ese peligro y le manda señales al resto de órganos, al corazón para que lata más rápido, a los músculos para que se tensen, al estómago para que evacúe, a la vista para que se enfoque. Entonces, todo eso lo hace a través de una mezcla de neurotransmisores y de hormonas.
Entonces, digamos, esa es la reacción normal que cualquiera tendría ante el peligro. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es tu cerebro alertando todas las señales físicas de peligro, o sea, activando las hormonas y los neurotransmisores que te hacen latir rápido el corazón, que te tensan los músculos, que te vacían la panza, sin que haya un peligro real. Claro. Entonces, no son pajas cuando alguien está ahí y de pronto lo que dicen que es un ataque de ansiedad, ¿qué es un ataque de ansiedad? En realidad no es solo, ay, me siento extraño. O sea, no estás respondiendo ante algo imaginado. Uh-huh. Obviamente el peligro real no está ahí. Uh-huh. Pero tu reacción física sí es real. Claro, si o sea, de pronto estás sentado y tu corazón empieza a latir rapidísimo, mucho más de lo que debería, a propósito de nada. Uh-huh. Entonces, uno se ahueva. Lo más normal cuando una persona está padeciendo un ataque de ansiedad es que piense o que le está dando un derrame cerebral o que le está dando un infarto. Y no lo piensan a propósito. Empezás como hormigueo en el pecho y todo. Pues sí, lo que pasa es que el corazón te empieza a latir muy rápido. Uh-huh. Y cuando uno se asusta, dejas de respirar como se debe. Claro. Entonces, cuando dejas de respirar como se debe, automáticamente, por el miedo, empezás a respirar superficialmente, entonces hiperventilas, entonces ya eso te da un mareo adicional, entonces empezás a pensar, puta, el corazón y la cabeza, ¿ahora qué tengo? Y a veces uno piensa que le está dando un derrame porque verdaderamente sentís cosas en la cabeza y sentís cosas en el pecho. Pero digamos, lo que uno no sabe y se entera hasta después es que eso es real, pero eso que sentís en la cabeza no es adentro. Uh-huh. Es la tensión muscular es en el cuero cabelludo. No es adentro. No es adentro. O sea, te está pasando algo si va a ser adentro. Claro. Pero con la ansiedad lo que tenés es que tus músculos, porque el cuero cabelludo también es un músculo, ajá, se te tensa. Es más, parte de las cosas que uno puede ayudar a sí mismo para pasar ese momento de ansiedad es tener eso claro, uh-huh, ¿verdad? Entonces ponete también, uno a veces, que mi mayor miedo por un tiempo era el infarto. Y además así pues este es peso pandémico, pero antes de eso tampoco era flaquito, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues yo decía, sí, el corazón ya me va a dar el infarto. Y pues también hay gente de 300 libras que camina todos los días y tampoco es que le dan infartos a diario. Sí, no, pues... Y uno pensando en eso, pero... Bueno, viene de otras cosas, pero entonces ponete... Hasta hace un tiempo, pues no se hablaba de ansiedad. Te digo que mi madre... ella me tuvo chavita. Y como por ahí de los 22, 23 años, que ella tenía 5 o 6 años, hubo varias cosas que afectaron a la familia. Pero entonces ella empezó a padecer de eso y lo que le dijeron es, mire, usted está mal el corazón, ¿verdad? Lo cual es muy raro para una chava tan joven. Sí, claro. Ahora sabemos que si estuviera en este momento lo hubieran diagnosticado con ansiedad, pero en los 80s de eso no se hablaba. Sí, yo me acuerdo que de chiquita incluso yo crecí de niño en los 90s, ponete, y era, nunca escuché ningún término de estos. Esto lo empecé a escuchar hasta los 2000s, más o menos. A mediados de los 90 ya medio se hablaba de la depresión. Pero tampoco se sabía bien cómo funcionaba. Y todo era, ese es loquito, ese es no sé qué, y cualquiera. Fijo. Y es bien complicado. Y vos en ese sentido, ahorita ya lo hablas con más propiedad, ya sabes lo que pasa en la química del cerebro, ya tenés herramientas, pero cuando no, ¿cómo le hacías? Esto tampoco, esto fue un trabajo mío de entender qué me estaba pasando, porque los doctores tampoco te explican a detalle que te puedes cagar si ves un oso. Sí, entonces, sí fue una investigación mía y yo lo que hago con mi psiquiatra, que además es un psiquiatra muy bueno, pero digamos, los médicos tienen una forma de funcionar y los psicólogos otra forma de funcionar. Claro. Lo mío ya era a nivel psiquiatra. O sea, yo estoy medicado y estoy medicado de por vida. Uh-huh. Para la ansiedad. Es una dosis pequeña que me permite que cuando tengo ansiedad la pueda manejar. Sí, pues. Y entonces ya pueda pensar, estoy bien, no tengo nada. En contraposición a llegar hasta la culminación de un ataque de ansiedad, que es el ataque de pánico, ¿verdad? Sí, claro. En el ataque de pánico, la diferencia con un ataque de ansiedad es que llega un punto en que tu cerebro te convence de que sí o sí te vas a morir. O sea, tu cerebro te hace creer que de verdad sí, es horrible, porque además tu cerebro de algún modo tiene que justificarte esas hormonas y esos neurotransmisores que está mandando. Claro. Es más, te digo, hay un término en inglés que se llama the panic trick, uh-huh, o el truco, el pánico, le podríamos decir, en que cuando, digamos, si no te has
no estás medicado, digamos. O sea, no te estás tratando de sanar de tu pánico y de tu ansiedad naturalmente, entendiendo cómo funciona. Entonces, llega un punto en que el cerebro, como ya no estás cayendo en eso, que hacía que él pudiera liberar todas esas mierdas que necesita y entonces provocarte el ataque. Claro. Entonces, ponete, por ejemplo, mi ataque, a mí me diagnosticaron el trastorno de pánico. Porque yo, en algún momento, por varias circunstancias, no fue de la nada, llegué a estar casi convencido que yo tenía un tumor cerebral. Y ahí entra lo que me estabas contando, de hipocondría, ¿o todavía Pues no? sí, cabal. Entonces ponete, la hipocondría es, la gente piensa que hipocondríaco es alguien que se inventa enfermedades. Y no. Pero también creen que, o sea, y eso es parcialmente verdad. Ahora, de hecho, la hipocondría ahora ya no se llama hipocondría. Lo estoy diciendo así porque si no nadie va a entender qué es la cosa. Pero claro, la hora, o sea, ya los términos, no es corrección política. Yo creo que alguna parte sí, pero otra parte es también hacer más aceptables las condiciones. claro. Entonces, ahora en realidad se le llama ansiedad por temas de salud, ¿verdad? O relacionada con temas de salud. Porque es eso, ¿no? Es que eso es. Ajá. Entonces ponete, la gente cree que hipocondríaco es que de la nada empezás a decir, ay, tengo tal cosa o... No, en realidad es que hay un proceso previo de ansiedad en el cual tenés síntomas físicos reales porque tu cerebro está provocando todo eso y vos lo que le das es una connotación peor de lo que es. O sea, mi hipocondría fue principalmente en el momento ese en que creo que tenía un tumor cerebral. Entonces, cualquier dolor de cabeza, yo decía, ya ahorita me muero mañana. Y nada me convencía de lo contrario. Y es más, parte de que te diagnostiquen con hipocondría o con ansiedad por temas de salud, es eso, ¿no? O sea, el doctor ya te dijo 1000 veces que no tenés nada y vos decís, el doctor está equivocado. O como te está conté mintiendo antes de que empezáramos. O sea, ya cuando va. Pero entonces el truco del pánico es este. Cuando yo ya estaba convencidísimo de que no tenía un tumor cerebral, pero la ansiedad seguía ahí. Y te hiciste todos los exámenes y todo. Bueno, mira, con mucho cuidado. El psiquiatra me dijo, a ver, porque también eso está relacionado con ser obsesivo-compulsivo. Claro. Entonces la gente tampoco entiende qué es lo obsesivo-compulsivo. Obsesivo-compulsivo es un trastorno que además de algún grado menor a mayor, pero padece el 80% de la humanidad. Claro. O sea, todos tenemos algún componente de obsesión-compulsión. Las obsesiones son los pensamientos recurrentes de determinado tema. Puede ser diferente para muchas personas. Y las compulsiones son las cosas automáticas que haces para sentir que sanás esa obsesión. Entonces, por ejemplo, esta gente que sale en las películas que se lava las manos cada 5 minutos. En realidad, la obsesión no es lavarse las manos. No. La compulsión es lavarse las manos. ¿Por qué se lavan las manos? Porque están obsesionados con los gérmenes y con la suciedad. Sí, cabal. Entonces, como esa película de Aviator, ¿va? Cabal, así era este ese chavo. Y hay una película buenísima también con Nicolas Cage que creo que es Matchstick Men, no estoy seguro. Que él es obsesivo compulsivo. Que Nicolas Cage cuando hace películas buenas, hace películas buenas. Y cuando las hace malas, de verdad son malas, cabrón. No tiene punto medio. No tiene punto medio, pero es un actorazo. Es un personajazo, además. No sé si viste que lo agarraron chupando así grueso, casi que en calzoncillo en un hotel de Las Vegas, pero en la sala. ¿No? O sea, y era como que estuvieras viendo una escena de Living Las Vegas cuando ya se quiere suicidar chupando. Pero bueno, ya otra vez me desvié. La cosa es que entonces... El truco del pánico es que cuando tu cerebro ya no encuentra cómo sacar esas cosas, porque vos ya dices, ya sé que no tengo un tumor cerebral, te cambian los síntomas. Sí, ves. Qué pisado. Entonces, a mí, por ejemplo, del tumor cerebral pasé al infarto. Entonces ya empezaba a sentir sensaciones en el pecho que jamás había sentido. Que también, como el del cuero cabelludo, están afuera. Esto que sentís acá, sí lo sentís. No son pajas, claro. No te lo estás inventando. Pero es la tensión muscular que tenés aquí en el pecho. Entonces, a mí lo que me enseñó un terapeuta, que esto no me lo enseñó el psicólogo ni el psiquiatra, no porque sean fallas del psiquiatra o del psicólogo, sino que, pues depende también lo que hables en su momento, pues sale, ¿verdad? Claro. Pero él me enseñó a poner así los dedos para hacer presión de un dedo sobre otro, buscarte el lugar donde tenés ese dolor, y cuando ya lo encontraste, te apachás como que estuvieras haciéndote un masaje, te duele un vergo y se te quita.
Ahí. Pero te digo, la ansiedad Para la tiene casa. como más de 100 síntomas identificados. O sea, la ansiedad te puede hacer sentir fiebre, la ansiedad, o te puede dar fiebre, te puede nublar la vista, te puede resecar la boca, y todo tiene explicaciones, no son pajas. O sea, cuando uno empieza a hiperventilar, pero tal vez como sentís que no respiras bien, empezás a respirar con la boca abierta, no te das cuenta, eso no es consciente. Tu cuerpo Entonces automáticamente se te lo hace, reseca pues. la boca, Ajá. se te reseca la nariz, las tensiones musculares, que puta, no te empecé a decir ahorita cuántos músculos tenemos en el cuerpo, pues son muchísimos. Ajá. Entonces las tensiones musculares pueden ser en un grupo de músculos completo para que te duela toda la espalda, o en un portito particular de un músculo que no sabes identificar bien. Ujú. O sea, Como del pecho. sí, que te puedes- yo en mis tiempos de mayor ansiedad he llegado a cagar hasta 12 veces diarias. Madre. Y entonces, ¿cuál es la explicación para eso? ¿Cómo está relacionado cagar 12 veces diarias con la ansiedad? Resulta que tu cuerpo está tan tenso que tus músculos del abdomen presionan demasiado a tu intestino. Entonces tu intestino siente que tiene que evacuar cada rato, ¿ah? Claro. O sea, digamos, o sea, esto Sí, es que sí. me interesa que la gente sepa que he cagado 12 veces diarias, pero, o sea, son cosas que probablemente nos pasan a muchos, y entre que no sabes qué te pasa, o que te da miedo, o que no lo identificas como algo de salud mental, o que no tenés pisto para un médico, como que es bueno que sepamos este tipo de cosas, ¿verdad? O sea, los pies te pueden doler por la ansiedad porque los músculos de los pies también se tensan como cualquier otro. Es que eso es lo complicado, saber detectar la ansiedad, porque muchas veces sentimos que son cosas que nos pasan por circunstancias ajenas. Ponete que fuiste al baño 12 veces, puede ser porque... Y lo empezás a relacionar, puta, pero ¿qué comí? No comí nada y no sé qué. Cabal. Entonces tu cerebro te juega la Y vuelta te digo, hasta cierto punto, pues. Si fuera... Si esas 12 veces fueran diarrea, entonces pensás, ah, bueno, estoy mal, me dio una infección intestinal, qué sé yo. Pero cuando no sabes qué es, ¿verdad? Ahora te digo. Porque no siempre... Ahora, si hay una conexión bien importante entre el cerebro y los intestinos. O sea, hay un nervio directo entre una cosa y la otra. Entonces también es bien normal que cualquier aspecto de salud mental te llegue a pegar al sistema digestivo. Claro. Pues ponete toda la gente que padece síndrome de colon irritable, también está bien relacionado a la ansiedad o a la depresión. Y esas cosas se saben de unos 8 años para acá. O sea, es más, te puedo decir que cuando a mí me diagnosticaron la ansiedad en 2016, hacía poco, era que se había llegado a un consenso de que la ansiedad era eso que te conté al principio de nuestra charla, de que es el cerebro activando las alertas del peligro sin que haya un peligro. Claro. Pero todavía no se sabía qué onda. Ahora ya se sabe que el sistema nervioso también tiene memoria y que muchas de las personas que padecemos ansiedad se debe a traumas, ya sea, digamos, continuados en cierta época de tu vida, o a un trauma muy grande que te pudo haber pasado, que también está relacionado con el síndrome de estrés postraumático. PTSD. Entonces tu sistema nervioso se queda pensando que tenés un peligro porque lo tuviste. Claro. Y te digo, ese peligro no necesariamente tiene que ser un peligro físico. Uh-huh. O sea, por ejemplo, un chavito de mi generación, por ejemplo, que sabía que era gay, Uh-huh, y creció escuchando hueco, maricón, puto, qué asco los huecos, uh-huh, que tu familia te va a dejar de querer, que tus amigos te van a dejar de querer, pues eso tu sistema nervioso lo agarra como un peligro, ¿eh? claro. Como un peligro inminente, que es que perdas tu entorno, lo que como niño se supone que sentís de seguridad. Y tu aceptación, ¿no? Por supuesto, todo. O sea, entonces algo como eso también te puede desarrollar ansiedad. Y bueno, en mi caso, digamos, eso fue una parte. Otras cuestiones relacionadas con cómo a mí me presionaban con los estudios, todo eso. O sea, todo eso conjunto hizo que mi sistema nervioso al final terminara identificando un peligro que, pues, se manifestó en diferentes épocas de mi vida, pero explotó cuando yo tenía 39 años. ¿Eh? Hasta los 39 fue. Hasta los 39. Pero te digo, por ejemplo, en el colegio nos pedían, cuando yo era adolescente, todos los años tenías que ir a hacerte pruebas de pulmones, de oído, de todas estas mierdas. Te lo exigían todos los años.
Y yo varias veces fui más de una vez al año al otorrinolaringólogo porque yo en las clases sentía que no podía respirar y pensábamos que tenía alguna especie de asma. Y lo que me dijeron en ese momento fue, es que usted tiene rinitis, que era verdad. Pero ahora, por ejemplo, cuando ya me explotó el trastorno de pánico, que luego bajó a ser trastorno de ansiedad. Bueno, no es que bajó, sino que son dos cosas que pueden ocurrir juntas, pero también se pueden separar, ¿verdad? Entonces yo ya identifiqué que mi síntoma principal cuando estoy ansioso es que siento que me cuesta respirar. De hecho, una vez estaba con un cuate en el cine y pues el pisado nunca volvió a salir conmigo porque yo tenía ansiedad. Y yo pasé toda la película. O sea, yo no me sentía mal, pero tenía la sensación de que no podía respirar, entonces tenía que jalar aire así. El pobre me preguntaba cada 3 minutos, pues, ¿estás bien? ¿Pues estás bien? O sea, te ibas a palmar ahí. Nunca lo volví a ver, ¿verdad? Pero, entonces Entonces, esa sensación de respirar, yo me di cuenta, puta, esto era lo que me pasaba a los 13, 14, 15, que me decían que era la rinitis. Y hasta ahorita lo conectaste. Hasta ahora lo conectaste. Entonces te digo, si a mí a los 13 años me hubieran llevado al doctor, pues yo hubiera tenido ansiedad, pues si fuera un niño de 13 años ahorita. ¿Eh? Sí, cabal. Entonces, todo eso es bien importante saberlo e identificarlo vos. Es que hoy estaba viendo, cabal, el podcast que te dije, que se llama Se Regalan Dudas, y estaba hablando un psicólogo que coincidentemente era el psicólogo de las dos personas que iban el podcast, ¿va? Entonces a una le dio ansiedad y a la otra le dio depresión. Y a una le dio depresión cuando estaba en el mejor punto de su carrera. Ponete, había entrevistado a Matthew McConaughey, a Hugh Jackman, había entrevistado a Ricky Martin, a toda la mara top. Lo que cualquiera quisiera, ¿no? Ajá, y un día se despertó y no tenía ganas de nada, ¿no? Entonces estaba así como de no sabía qué hacer, le habló hasta otra chava, ella le recomendó a este psicólogo y él dijo algo que me gustó mucho, que dice que, o sea, que vos no sos culpable de las circunstancias que están pasando. O sea, que la ansiedad que tenés, aunque sea predisposición genética, que es una circunstancia con la que vos naciste o por las circunstancias que te lo causaron cuando eras chiquito, por la ansiedad que te insultaban y todo ese rollo, que no son culpa tuya, pues. O sea, simplemente esas cosas pasaron. Bueno, ahora estás con alguien que te está ayudando y te está dando la información, las herramientas. Ahora, ¿cómo vamos a actuar a partir de ahora? ¿Va? A mí no te imaginas la paz que me dio ese diagnóstico. Sí, te dio paz. Me dio mucha paz porque me hizo comprender que muchas cuestiones que yo simplemente creía tonterías, defectos, debilidades, a lo largo de mi vida, estaban explicadas con eso. Entonces, ponerte, por ejemplo, yo... Sí, siempre he tenido sobrepeso, o sea, nunca un exceso de sobrepeso, pero el suficiente sobrepeso como para que te chinguen y para que no te sientas bien con vos mismo. Ay, que te digan el gordito y que te digan, ay, me gustarías... Ay, o sea, de hecho, mi primera columna cuando empecé a escribir se llamaba Lástima que tan gordito. Porque era lo que la Mara, mierda, las viejas amigas de la mamá o de la tía decían, ay, qué lindo, lástima su carita, lástima que tan gordito. Y te marca, ¿eh? O sea, te digo, no es que te esté quejando, güey. Todo eso lo superas y una persona madura de mi edad, pues yo creo que tiene... O bueno, esperarías que tuviera las herramientas. Yo me siento bien en ese sentido. Pero te queda, ¿verdad? Te queda y la Mara no entiende. Entonces ponete... Yo decía, puta, ¿cómo me cuesta? ¿Y por qué cuando estoy ansioso? Bueno, ansioso antes de saber qué era la ansiedad como tal, pero o estoy nervioso como más, o no tengo disciplina, no puedo hacer ejercicio, soy un huevón. Pues todo eso se explica también con lo que tenés, ¿verdad? Claro. Ahora, también llega un punto en que, eso es lo que estoy tratando ahora, en que no lo pases y esa tranquilidad que te dio saber que todo tenía una explicación, tal vez se vuelve una excusa para no hacer las cosas, ¿verdad? Claro. Eso hablábamos, no sé si viste ese capítulo con Harold, de que él tiene ADHD. Ah, sí. Y que él decía eso, de que cuando le diagnosticaron el ADHD, que tampoco se convirtiera en excusa para él decir, no, hombre, no es que yo tengo ADHD, entonces a huevos. Y te digo, tampoco es... Parte de lo que tenemos que hacer como personas sensibles y conscientes también es... Bueno, ahora que yo tenía un amigo que fue muy dedicado para enseñarnos a pensar críticamente... sobre política en principio, pero no solo sobre eso. Bueno, Roberto Morales, que era un escritor muy conocido que murió hace 2 semanas. De las lecciones más importantes que él nos dio es una frase bien simple. O sea, sí, las generalizaciones a veces te sirven, pero para llegar a una conclusión acertada tenés que hacer un análisis concreto de la situación concreta. Claro. Entonces, digamos,
Yo ahorita, durante la pandemia, por ejemplo, sí, yo subí como 35, 40 libras, vos. ¿De pura ansiedad o qué? De pura ansiedad, sí. O sea, en parte el encierro, en parte que estás en la casa. Y además estás en la casa, pero no estás huevoneando. Estás trabajando como que estuvieras en la oficina. Pero también tenés que cocinarte a cada rato. Entonces como que hueva, entonces ya más comida. Y aparte que te sentís tenso. Entonces por supuesto que una manzana no te hace sentir igual que un trozo de pastel de chocolate. Total que subí ese peso. Ajá. Espero bajarlo. No es lo mismo bajarlo a los 25 que a los 44. No. O sea que también hay que... O sea, hay que aceptar el momento y saber, pero ponerte parte de lo que platicaba con mi psiquiatra hace poco. Que ya no lo veo muy seguido porque en realidad estoy bien, ¿verdad? Pero fue... bueno, a ver. Esta ganancia de peso actual es huevonería. Y entonces tengo que disciplinarme y reclamarme a mí mismo en buen plan. O es algo que tengo que perdonarme y aceptarme a mí mismo. Y entonces concluí que era lo segundo. Porque, a ver, soy ansioso. Tengo ese borderline de hipocondría en que efectivamente hay cosas que te afectan y te dan más miedo. Y estás en la primera pandemia en 100 años. Sí, y en efecto tenés un defecto cardíaco. Y tenés sobrepeso, entonces por lo tanto te puede pegar más duro ese virus. A huevos que vas a estar tenso y estresado y nervioso y asustado. Y entonces, si en ese momento sentís que comerte una tu hamburguesita te aliviana, lo vas a hacer. Ni modo que encima te vas a exigir que encima de todo eso que tenés encima, no, tengo que hacer. No, también somos débiles. Y te digo, ahorita que ya estoy vacunado, no te voy a decir que el virus está bajando porque aquí en Guatemala estamos peor que nunca. Sí. Estoy buscando el balance entre darme cierta tranquilidad y seguir siendo cauto.